Hola a todos. En el tutorial de hoy vamos a realizar la mariposa que lleva en el pelo Shinobu de Kimetsu no Yaiba. Estuve mirando imágenes de referencia, incluso fanarts, y también busqué un poco piezas ya terminadas, sobre todo para ver cómo solían quedar, cuáles eran los materiales más típicos, y por lo que vi, lo normal es usar goma eva, cartón, algún tipo de material así durito y dibujar encima. Aquí tengo algunos ejemplos. Incluso lo he visto de tela, que las venden por internet, pero no queremos comprarlo, queremos hacer nosotros. Si ya conocéis mi canal, sabréis que tengo varios vídeos trabajando con goma eva. Y sí, podría tener un patrón, podría pasarlo al foam, imprimarlo, pintarlo y ya lo tendríamos. Pero no. Quiero ofrecer una alternativa diferente, porque si quisierais hacer algo de goma eva, podéis ir a cualquiera de los otros vídeos y sería seguir el mismo proceso. Lo que yo tengo en mente es usar un material diferente para que nos den resultados también distintos. Así que vamos a comenzar. Ya os lo conocéis, ¿verdad? No podemos realizar buenos patrones sin unas imágenes de referencia que nos gusten y que sean un poco claras. Yo tomé estas tres que ahora estáis viendo. Sí que algunas son fanarts, pero he de decir que a veces me gusta hacer las cosas un poco a mi manera. En el dibujo de Kimetsu, la mariposa de Shinobu parece como muy plana. No sé si sabéis a lo que me refiero, como sin textura ni cuerpo, y yo le quería dar un aire más natural, o al menos diferente. Por lo que lo primero fue tomar papel cuadriculado, goma y lápiz y a dibujar. Como siempre os digo, los patrones son algo muy personal y va a depender de la habilidad de cada uno. Lo bueno es que cuanto más practiquéis, mejor os saldrá. Incluso yo misma considero que me falta un montón todavía. Pero de todas formas, dibujé la mitad del contorno de una mariposa porque es lo único que vamos a necesitar. A la silueta le añadí un borde inferior de aproximadamente 1 centímetro. Cuando tengáis lo que sería la base, podéis comenzar a hacer los detallitos. Lo primero, las redonditas que se encuentran en esta franja que acabamos de pintar. Tantas o tan pocas como queráis. Ahora, a continuación, cuando ya más o menos os guste, el dibujo delicado del interior de las alas es lo siguiente. Después de mucho probar y mucho borrar, quedé más o menos contenta con algo así. ¿Qué es lo bueno? Independientemente de si queréis usar el método que os mostraré, si queréis usar goma eva o cualquier otro material, este patrón lo podéis hacer de esta manera y os va a servir de todas formas. Lo siguiente ya es recortar toda la silueta y lo tenemos listo. Fácil, ¿verdad? Para comprobar que la escala en la que lo dibujé era la adecuada, se lo probé de forma muy rapidita a mi cabeza de Porexpan. Ahora sí que podía seguir. En una hoja de papel en blanco voy a reseguir la silueta de las alas. Lo que queremos es separar el ala inferior del ala superior, no vamos a hacer tan solo una pieza. Como veis, tras trazar el contorno, el huequito que queda libre, simplemente lo uno con una línea a mano y voilà. Ahora las podemos separar y vamos a tenerlas listas para trabajar. Yo usaré alambre. Tenéis varios grosores, durezas. Todo esto ya lo sabéis. Podéis hacerlo con el que tengáis a mano o el que veáis más fácil de moldear. Yo, como soy bruta como un zapato, escogí uno bien grueso y la verdad es que me costó un montón de doblar. Pero, bueno, una vez aseguré mi patrón a la mesa usando cinta de carrocero, porque lo que no quería era que se me moviera la silueta en ninguna parte, comencé a doblar. Lo hice usando la referencia, pero no tiene por qué ser exacto, ¿eh? Y una vez me quedé más o menos contenta con el resultado, lo que hice fue doblar un par de veces el alambre para asegurar la figura y cortar el sobrante. Este mismo proceso lo vamos a tener que repetir exactamente igual para la otra alita. Aquí tenemos. Y además, no os olvidéis que también debemos realizar la parte inferior. Son 2 piezas más que tenemos que hacer con alambre para que la base nos quede completa. Aquí tendríamos el resultado de esta primera parte del trabajo. Lo siguiente será cambiar completamente de material para poder continuar. Vamos a por unas medias. Sí, unas medias. En casa solo tenía estas de color violeta que yo pudiera usar. Como sabéis, estamos en cuarentena, así que nada de salir a comprar.
Lo que yo os recomiendo es que uséis unas de nylon de color blanco a ser posible. Introduciremos una de las alitas por la pata de la media hasta llegar al final y la vamos a acomodar bien. El truquito está en estirar tanto como podáis. Tened cuidado de no romper la media. Cuando esté todo bien tenso, le dais unas vueltecitas y lo atáis todo con un hilo. Si os ayuda a alguien, os va a ser mucho más fácil. Mi siguiente paso es tomar hilo y aguja del mismo color de la media para hacer que la tela tome la forma del alambre, ya que en algunos puntos muy deformados puede que no nos quede como nos gustaría. Como veis, lo que hago es coser alrededor del alambre y poco a poco va quedando mucho mejor. Cuando lo tengamos listo, anudamos y además cortamos el sobrante. Ya tenemos la primera pieza hecha, solo nos quedan 3 más. Para hacer este tutorial más dinámico, las he montado fuera de cámara, yo que os muestro el resultado final. ¿Qué os parece? Tiene un aspecto un poco diferente que con la goma eva, ¿no? Me gusta. Nuestro siguiente paso ya será pintar. Los que tengáis medias de color blanco, seguramente este paso será mucho más sencillo. Yo usaré lo que tengo por casa, no son exactamente los tonos de Shinobu, lo sé, pero nos los vamos a imaginar. Lo primero fue pintar los bordes por separado de cada pieza con el color violeta más potente. Pero nada de relajarse, que el siguiente paso fue muy pesado. Con un pincel ultra finito, tuve que dibujar de nuevo, basándome en mi patrón, los detalles en el ala. Primero, el margen interior, el que tenía aproximadamente 1 centímetro. Lo dibujo directamente con pintura violeta y no me preocupo demasiado de que quede perfecto, ya que más tarde lo podemos pulir. La idea es crear una imagen general, un boceto. Lo pesado de esta manualidad es repetir todo este proceso, no tan solo para las 4 piezas, sino que además en cada pieza por delante y por detrás. A continuación, vamos a por las redonditas de los detalles. En mi caso, las fui dibujando a medida que coloreaba el tono violeta de la franja. Ha sido un poco improvisado, pero yo a veces trabajo mejor de este modo. Tened paciencia y no queráis correr. Esta manualidad no se hace en un solo día. ¿Lo tenéis todo como en el vídeo? Pues vamos a por más. Yo usaré pintura blanca textil un poco iridisada y este tono de azul que voy a ir mezclando con el blanco para aclarar. Aquellos que tengáis una base blanca en la media, podéis saltaros este paso y os será mucho más fácil. Vamos a rellenar con el tono azul que hemos creado las bolitas, poco a poco, una por una, con un pincel muy finito. Como todo, un trabajo tedioso, pero bien recompensado. A continuación, vamos a por el blanco. Hago una primera capa de solo la parte exterior, pero con el pincel mojado en agua para que sea mucho más acuosa y se extienda bien. Sé que en inglés existe la expresión color wash para esto, pero en castellano no estoy muy segura. De todos modos, dejaré que seque para añadir nuevas capas por encima y potenciar más el tono. Esto lo hago yo porque mi base es muy oscura. Si tenéis la suerte de tener una media blanca, puede que ni lo necesitéis. Como os dije, usando el blanco aprovecho para limpiar los bordes violeta y que queden bien afiladitos. Y si llegasteis a este paso, lo siguiente será el tono azul. Como más clarito mejor. Con este tono pinto tan solo la parte interior del ala. La intención es hacer un degradado. Si lográis saturar bien la parte interior, lo siguiente será mezclar el pincel con agua para que la transición hacia el blanco sea más amable y no tan potente. De nuevo, es un proceso que requiere varias capas. En este punto lo que hago es mezclar el azul y el blanco con un poco de agua. Voy extendiendo por la superficie a pinceladas y mezclo los colores sobre la media, que se integren lo mejor posible. Es un poco prueba y error. Aquí vais a tener que batallar un buen rato, por no decir que os puede durar el proceso un par de días si le dedicáis varias horas. En mi caso, los detallitos interiores del ala los dibujé directamente con un bolígrafo negro. No me quise complicar con pinceles finitos ni pintura negra. Y el bolígrafo me dio la impresión que al final fue el mejor resultado que podía obtener. Cambia mucho la mariposa cuando se le añaden los detalles al final, ¿eh? ¿Qué pensáis? Ahora ya solo nos queda montarla. Usaré cola caliente, la de silicona, porque ya no me queda nada más en casa. Primero uní la parte derecha, luego la izquierda
con unas gotitas de cola en algunos puntos. Lo vais a ver mucho mejor en el vídeo. La media es muy ligera, así que la pieza no pesa en absoluto, no os preocupéis por ella. Lo siguiente fue unirlas entre sí usando más silicona caliente y una buena presión. Pero no me quedé ahí porque soy un poco paranoica. Lo que hice fue tomar un trocito de media sobrante y con cola caliente, pasito a pasito, enrollé la tela alrededor de esta última unión, pegando a medida que avanzaba. Tras anudar la parte trasera y pegarla un poquito mejor, ya lo tenía todo bien asegurado. No me quedaba nada más que pintar de nuevo, en color violeta, este último trozo de tela añadido. El clip para engancharlo al pelo, lo encontré de un lacito entre mis accesorios del armario de los que no suelo usar. Y sí, lo desmonté y lo enganché con más cola caliente, pero quedó perfecto y bien seguro. Aquí, después de mucho, tenemos el resultado final. ¿Qué os parece el experimento de usar un método distinto? ¿Os gusta cómo queda? ¿Preferís la goma eva? Yo, la verdad, no estoy descontenta con el resultado. Pero de momento lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!